la represión de los cuerpos de seguridad, el uso, por ejemplo, por parte de quien sea, de metras, de clavos o de cualquier otro instrumento, como proyectiles en armas, por ejemplo. Es decir, tenemos que hacer algo para que se preserve la vida en Venezuela. ¿O es que la vida que vale es del que piensa igual a nosotros y la otra no vale? Tenemos que respetar el derecho a la vida y eso es lo fundamental, que en este momento, además del resto de los derechos democráticos del pueblo, veamos que la vida es un valor que debemos aprender a preservar, a respetar y a promover en Venezuela. Si nosotros no valoramos la vida, pues entonces la confrontación va a continuar en los mismos términos o peores. Entonces entraremos en el plan de sálvese quien pueda. Hasta aquí mi reflexión de hoy. Gracias, Luis Emilio. Hola, buenas tardes, Vladimir. Un saludo a propósito de tu comentario. La verdad que mi rechazo a cualquier circunstancia de violencia. Venezuela vive momentos muy complejos de inestabilidad política, de polarización, y la violencia no es el camino para la resolución de nuestros conflictos. Hemos venido sufriendo todos unos días de mucha convulsión en lo social, en lo político, donde un número importante de venezolanos se han estado manifestando de forma pacífica en el ejercicio de sus derechos políticos y, bueno, vemos contraposición a esas manifestaciones pacíficas, también unas represiones desmedidas que en nada contribuyen a que precisamente los venezolanos puedan expresarse libremente en el ejercicio de sus derechos políticos. Y de ahí, Vladimir, y comparto contigo esa opinión, de que lo fundamental corresponde en este momento al cumplimiento irrestricto de la Constitución. El cumplir con la Constitución es un gran aporte de paz en esta situación difícil que estamos viviendo día a día los venezolanos. A propósito de esto, veíamos ayer una declaración de la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y también de Maripilia Hernández, haciendo críticas al proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. A mí me gustaría que comenzáramos a precisar, Luis Emilio, ¿en qué fase se encuentra esa convocatoria? Porque se hizo un anuncio, por ejemplo, de inscripción de candidaturas esta semana. Ese anuncio se hizo cumpliendo los pasos previos y los plazos reglamentarios que se deben cubrir en una convocatoria de esta naturaleza. Revisó detenidamente, por ejemplo, el CNE las bases presentadas por el gobierno nacional. Bueno, al día de hoy estamos a próximas horas de que sea convocado el Consejo Nacional Electoral, el directorio, el día martes, luego de recibir las bases comiciales por parte de los promotores de la solicitud, el presidente de la República. 15 minutos después fuimos convocados a el primer directorio donde se dio la primera discusión sobre las bases comiciales. Ahí la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral fue aprobarlas en primera discusión con mi voto salvado, Vladimir, porque considero que estas bases comiciales, así como el decreto de iniciativa presentado por el presidente de la República, mantienen elementos de inconstitucionalidad que son muy graves en este momento y que lejos de contribuir precisamente a que pueda impulsarse este mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente como un medio de participación política, tiende a distorsionarse en su esencia. Vladimir, es que hay que rescatar lo fundamental aquí. Lo fundamental es que nosotros tenemos un Estado democrático, así lo desarrolla nuestra Constitución, que corresponde a una democracia participativa y protagónica. Bueno, y a mí me llama poderosamente la atención que pudiera plantearse y se desprende además de la redacción del texto de estas bases comiciales un proceso constituyente sin la participación del pueblo y sin el protagonismo del pueblo, cosa que además cuando nosotros analizamos todos estos aspectos que hay que dejar muy claro, estamos hablando de ejercicio de derechos políticos, derechos fundamentales, ejercicio de derechos humanos, Vladimir, que nuestra propia Constitución nos consagra, los ampara dentro del marco del principio de la progresividad. Si nosotros estamos hablando de un principio de progresividad y hablamos además como un génesis de todo este proceso constituyente, tomamos en consideración el proceso celebrado en el año 1999, Vladimir, no puede ser desmejorada las condiciones en que los venezolanos se expresaron en aquella oportunidad, porque nuestra Constitución nos ampara de esa manera. Es un contrasentido pensar que si en el proceso constituyente del año 1999 los venezolanos tuvimos la oportunidad de expresarnos en la convocatoria como primera consulta, en la elección de los constituyentistas, segunda consulta, y tercera consulta en la aprobación del texto constitucional, que vaya a plantearse ahora en esta oportunidad un proceso constituyente donde los venezolanos tendrían solamente la posibilidad de participar para la elección de los constituyentistas. Obviamente es un retroceso
importante en la condición del ejercicio de los derechos políticos y lo pone al margen de los principios fundamentales a los que estamos obligados a garantizar. Pero ustedes han dado ese debate en el CNE, ¿se ha podido dar? Bueno, el martes iniciamos el debate, yo presenté severas y grandes diferencias acerca de las bases comiciales como las presentó el presidente de la República. Te resumo rápidamente algunos de estos aspectos. El presidente no tiene la facultad de convocatoria, debe estar establecida. El presidente tiene la facultad de la iniciativa, Vladimir. Para mí es muy claro el artículo 347 cuando señala que el poder originario constituyente reposa en la soberanía del pueblo y es quien puede ejercer la convocatoria, es quien puede convocar. El 348 desarrolla lo que corresponde a quienes son los llamados a hacer las iniciativas y tenemos que entender la iniciativa como el procedimiento a través del cual se da inicio precisamente a que sea sometido a consideración de los venezolanos el que se active este proceso constituyente, así como las bases comiciales. Bueno, el no plantear una convocatoria expresa, además, porque así estaba previsto en las bases comiciales del 99, Vladimir, que ese proceso sea sometido a consideración de los venezolanos, bueno, es un retroceso y lo pone al margen de lo que claramente señala la Constitución. Voy más allá, Vladimir. Las bases comiciales no establecen el referéndum aprobatorio del texto constitucional que emane de la Asamblea Constituyente. Debería ir incluido eso. Claro, así estuvo contenido en las bases comiciales de 1999. El tiempo de funcionamiento, Vladimir, que es fundamental. Que son las observaciones que hizo Maripili Hernández, por cierto. Claro, porque es que en definitiva cualquiera que entiende, porque no hay que ser un avesado desde el punto de vista jurídico para entender que las condiciones que los venezolanos se nos hicieron presentes, gozamos al momento del proceso del año 1999, no pueden ser desmejoradas, no pueden ser afectadas en el marco de lo que nuestra propia Constitución nos protege desde el punto de vista de la progresividad de los derechos políticos. Pero voy más allá. Ese decreto contiene elementos de inconstitucionalidad cuando de la representación se señala los mecanismos de cómo son elegidos los constituyentistas. Por un lado, cuando se habla de sectores, el propio decreto habla de subregistros electorales. Cuando se habla de un subregistro, Vladimir, y a los escucha, ¿qué se refiere un subregistro? Que hay un registro distinto al registro electoral nacional. Pero claro, Vladimir, que la universalidad del registro electoral se toma un subconjunto y ese subconjunto tiene la posibilidad de elegir distinto a lo que al resto del universo del registro electoral. Y eso no se puede hacer legalmente. Pero Vladimir, eso va en contra claramente de la universalidad del sufragio, en contra, además es discriminatorio, porque tendríamos unos venezolanos que tendrían la posibilidad de ejercer una representación y otros no. Bueno, obviamente eso en nada, Vladimir, contribuye precisamente a garantizar que los venezolanos puedan expresarse en un proceso como la constituyente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Voy a leer dos mensajes acá que revela pues los puntos de vista que hay en la sociedad a propósito. Y exija las mejores marcas que garanticen su inversión. Control Securities, su mayorista de seguridad a bajos precios. Las 24 horas, los 365 días del año, en cada minuto cuentas con el apoyo financiero del Banco Plaza. Disfruta de tus canales y servicios Plaza, disponibles para que tus transacciones financieras sean más fáciles y cómodas. Porque para nosotros lo que realmente cuenta es el valor de cada persona. En Banco Plaza, tú cuentas. Seguimos con Vladimir a la Una. Fíjense ustedes, la semana pasada el presidente de la República, continuamos conversando con Luis Emilio Rondón, el presidente de la República presentó las bases y al día siguiente la rectora Tibisay Lucena pues prácticamente llamó a las inscripciones que serían esta semana, miércoles y jueves, el proceso de inscripción de las candidaturas. No ha habido el debate sobre las bases constituyentes. Me llamó mucho la atención que se respondiera tan rápido. ¿Por qué el CNE le da esa respuesta tan rápida a la solicitud del presidente de un día para otro? Vladimir, yo hice la misma aseveración públicamente. Me hubiera gustado que esta celeridad que está teniendo el Consejo Nacional Electoral en los últimos días, luego de presentado la iniciativa de la convocatoria para el proceso constituyente y las bases comiciales, la hubiera sostenido el Consejo Nacional Electoral para dar respuesta a procesos como el año pasado con el proceso del referéndum revocatorio, donde
desde la primera comunicación que se presentó por parte de los promotores y la respuesta del organismo pasó mucho más de un mes, Vladimir, o cuando debimos cumplir con un término constitucional de realizar las elecciones regionales antes del 16 de diciembre del año pasado, y bueno, luego se habló de que se iban a celebrar dentro del primer semestre de este año 2017, estamos finalizando el mes de julio, y ahora es que se hace el anuncio de que probablemente sea convocada para el 10 de diciembre. Bueno, Vladimir, esa misma respuesta de celeridad en unas solicitudes, en otras no tan claro y evidente, esa misma celeridad no hace sino mermar precisamente la imagen de la institución donde nosotros tenemos que actuar como árbitro, con una misma voluntad, con un mismo empeño de garantizar no otra cosa que los principios constitucionales por igual a todos los venezolanos. ¿Es factible realmente realizar estas elecciones de la constituyente en el mes de julio? Para ¿Los tiempos dan para esto? Porque siempre se ha hablado de los tiempos para convocar una elección. Cuando se habló de las elecciones regionales el año pasado, bueno, que había unos márgenes, unos tiempos, igualmente para el referéndum, como tú lo señalabas. Bueno, Vladimir, lo primero que le señalo a la audiencia es que se adelantó por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral la semana pasada la fecha del mes de julio, finales de julio, para el proceso de la Asamblea Constituyente, sin que se haya agotado, como lo señalé, las consideraciones dentro del Consejo Nacional Electoral, aprobadas las bases comiciales como primer aspecto medular de cómo se realizaría ese proceso. Vamos a una segunda discusión en las próximas horas, así como sin tener formalmente, Vladimir, convocatoria, cronograma, aprobado por el plenario del Consejo Nacional Electoral, se habla entonces de preinscripciones para los constituyentistas este miércoles y este jueves. Bueno, es que hasta inclusive las consideraciones de todo el procedimiento, Vladimir, yo las desconozco porque al día de hoy no han sido discutidos por el Consejo Nacional Electoral. Y creo que no contribuye en nada el adelantar de forma extraoficial algunos de estos posibles escenarios hasta que no sean aprobados por el Consejo Nacional Electoral, donde estemos conscientes de primero de que se haya garantizado de la revisión plena de las bases comiciales, la constitucionalidad de todos estos actos, y luego, Vladimir, si estamos hablando del ejercicio de derechos políticos, al día de hoy no se ha convocado ese proceso, no hay un cronograma electoral, ¿cómo podemos hablar de atropellar una participación para unas postulaciones para el día miércoles, Vladimir? Eso no tiene ningún sentido. El otro tema es el de la recolección de firmas. Sí, bueno, se habla de las propias bases comiciales. Para un candidato a inscribirse tiene que llevar un respaldo de firma, Claro, ¿no? se habla, las propias bases comiciales señalan un porcentaje del 3%, que deben acompañar estas postulaciones. Bueno, sería en este mismo lapso, entiendo yo, por lo que se ha comentado, como te digo, no ha sido discutido formalmente por el Consejo Nacional Electoral estos aspectos, para acompañar la postulación, un formato que se imprimiría a través de la página web para que se haga la recolección. Pero al momento de inscripción tendría que llevarse las firmas, ¿no? Claro, pero Vladimir, pero es que además el Consejo Nacional Electoral ha venido siendo muy exhaustivo en la revisión de todos estos elementos de recolección de firmas. No vamos a ser exhaustivos en la revisión de este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo te recuerdo, para el proceso de la solicitud de referéndum revocatorio no bastaron las planillas en físico, se fue un proceso de validación de esas manifestaciones de voluntad con la plataforma automatizada. Bueno, en este caso no vamos a ir a un proceso de validación o de revisión de estas manifestaciones de voluntad con la plataforma automatizada. Igual con el caso de la renovación de los partidos políticos, no se hizo con un proceso de planilla, se hizo con la plataforma automatizada para verificar precisamente todos estos aspectos de identidad de la persona que son indispensables, y así se señaló y en definitiva se consideró y se ejecutó por el Consejo Nacional Electoral en estos dos últimos procesos que te señalo, tanto el de la solicitud del referéndum revocatorio el año pasado como para la renovación de los partidos. Pero Vladimir, es que en definitiva, es que lo que me pregunto es cuál es el apuro. Estamos garantizando derechos políticos y de estos derechos políticos el Consejo Nacional Electoral está obligado a garantizar ¿qué, Vladimir? Un proceso electoral confiable, transparente, igualitario, donde las partes puedan expresarse, ejercer sus derechos políticos, y todo esto enmarcado en ¿qué, Vladimir? En el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Fíjate, la rectora Divisay Lucena dijo que el CNE había aprobado por unanimidad el proceso pues de arrancada de la elección de los candidatos, y por eso se anunció la fecha de miércoles y jueves. ¿Tú apoyaste eso? No, te agradezco la pregunta, Vladimir, inclusive para explicarle a los venezolanos
el directorio del día martes se discutieron, o se hizo una primera discusión de las bases comiciales, como te digo, donde yo presenté serias observaciones sobre todos estos aspectos que están contenidos en ellas, porque considero que hay elementos de inconstitucionalidad, así lo señalé y así así consta en mi voto salvado que ya consigné por escrito la semana pasada al Consejo Nacional Electoral. Y cuando hablo de voto salvado, porque a veces hay la confusión, que bueno, un voto salvado se lavó las manos, no, es que es una distinción. Cuando uno habla de un voto salvado en el Consejo Nacional Electoral es porque tengo la posibilidad de sustentar por escrito mis consideraciones en contra y dejarlas incorporadas en el acta. Entonces, bueno, eso fue lo que hice en esa discusión donde no compartí los elementos que se presentaron en el debate y propuse que estudiáramos a profundidad los elementos de constitucionalidad de estas bases comiciales y además incorporáramos el referéndum de la consulta para que sea en definitiva los venezolanos quienes activen la convocatoria al referéndum de la Asamblea Nacional Constituyente, como lo prevé el artículo 347, el referéndum para la consideración de la aprobación del texto de esa Asamblea Constituyente, el tiempo de funcionamiento de la Asamblea y revisáramos los aspectos de cómo se va a dar esa representación. Como te decía, cuando hablamos de casos como la representación territorial, Vladimir, Venezuela es un estado que se divide federalmente en estados y esta representación ahora territorial a nivel de municipio no hace sino quebrantar el principio de la proporcionalidad del voto. ¿Por qué? Bueno, si lo que debemos procurar es que el peso, la voz de ese venezolano sea lo más proporcional a la de otro venezolano, cuando hablamos de una representación a nivel de territorio, de municipio, bueno, no hace sino precisamente quebrantar ese principio. Un voto de un ciudadano que viva, por ejemplo, en un municipio de 3.000 habitantes termina valiendo más que un voto de un habitante que vive en Caracas. Entiendo que es así, ¿no? Claro, te doy estos ejemplos. En el estado Bolívar, Caroní, con 476.000 electores, tendría un constituyentista. Frente a Amazonas, el municipio Mauroa, con 1.939 tendría un constituyentista. El municipio Táchira, en el estado Táchira, el municipio Simón Rodríguez, con 2.580 electores tendría un constituyentista. El estado Sucre, Petare, el estado Miranda, con el municipio Sucre, con 471.555 electores, no tendría sino un constituyentista. Bueno, es que precisamente esta representación debía configurarse a nivel de los estados, con un cociente electoral que nos agrupe en circunscripciones que permita que esa representación sea lo más proporcional posible. De ahí al que no estoy de acuerdo en que esta representación a nivel territorial se haga a nivel de municipio. Distribuidas por Proelca. Visítenos en www.proelca.net y en nuestras redes sociales. Atendemos a instaladores a nivel nacional y estamos a la búsqueda de nuevos distribuidores. En Proelca valoramos su seguridad. En Noticias Globovisión Salud te mostramos cómo vivir un estilo de vida saludable, con una nutrición adecuada, con opiniones de especialistas de la salud. Noticias Globovisión Salud, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, y continuamos con Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Una pregunta que te hacía antes de la pausa. ¿Qué es más complicado o menos complicado, las elecciones, preparar unas elecciones regionales o preparar unas elecciones para la constituyente? En cuanto a tiempo, procedimientos, requisitos. Vladimir, una elección regional es ya una actividad consuetudinaria dentro del Poder Electoral, la hemos realizado en múltiples ocasiones, está claramente desarrollado todos sus procedimientos en la Ley de Procesos Electorales, los tiempos, las condiciones, los reglamentos, está claramente definido, por lo que el transitar un proceso de elección, de elecciones regionales, de gobernador y el Consejo Legislativo, es mucho más fácil, mucho más operativo para el Consejo Nacional Electoral que iniciar unas discusiones. Fíjate que estamos hablando, Vladimir, del tema del inicio del proceso de postulaciones para este día
miércoles y jueves, y al día de hoy no solo que no se ha convocado, no tenemos cronograma, es que tampoco hemos discutido unas normas acerca de cómo es ese proceso de postulaciones, las normas que indiquen y que le permitan certidumbre, conocimiento al administrado, a los ciudadanos, a quienes tengan su legítima expectativa de postularse en este proceso, de cómo transitar esa postulación, de la lectura. O sea, tendría que haber un reglamento, ¿no? Claro, tiene que haber un reglamento donde estén claramente señalados todos estos aspectos, Vladimir, que garanticen que ese ejercicio de derechos políticos está normado. Los otros son, tú hablabas de sublistados, fíjate, es un tema interesante, Luis Emilio. Subregistros electorales, pues subregistros electorales para usar el término preciso, ¿no? Disculpa la imprecisión. Se supone que si una persona quiere representar a los trabajadores, él debe recoger firmas dentro de un listado que previamente el CNE debe tener de trabajadores. Igualmente de caso de las comunas, pescadores, empresarios, etcétera. Ahí ya no estamos hablando, Vladimir, de la representación territorial, sino la de la sectorial. Estoy hablando de la sectorial. Que inclusive pudiera tener algunos elementos que más allá de lo sectorial pudiéramos hablar inclusive de lo corporativo de una elección. ¿Por qué? Bueno, cuando estamos hablando precisamente de separar del universo, de ese todo, el registro electoral, un subconjunto, y que ese subconjunto sea quienes dan la representación de alguno de estos sectores en perjuicio del resto de quienes no están incorporados en ese subregistro, quebranta el principio de la universalidad. Pero voy más allá, porque es que inclusive la semana pasada se adelantaron unos números, Vladimir, de cuántos serían, en definitiva, por cada uno de estos sectores, el número de integrantes o constituyentistas. Y la verdad es que yo no termino de entender, porque de la lectura de las bases comiciales se habla de un cociente electoral de 83.000 electores por el número del registro definitivo de cada uno de estos sectores, y al día de hoy nosotros no tenemos un registro de empresarios, un registro de pescadores, el registro de las comunas, el registro de los discapacitados, más allá de que en el caso de los discapacitados en el registro electoral hay un tema de la clasificación de estos registros. Pero lo que quiero considerar aquí es que al no tener nosotros los números definitivos de estos subregistros, valga la observación, ¿cómo podemos estar hablando inclusive de los números de representantes por cada uno de estos sectores? Una cosa que yo no termino de comprender. Ahora, una persona, por ejemplo, que tenga discapacidad, que sea trabajador, que a la vez sea pescador y a la vez esté en un consejo comunal, ¿puede tener todos esos votos? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, la norma señala, la base comicial les da un modelo de jerarquización de cómo sería ese ejercicio del voto, e inclusive da un orden donde si es empresario no puede votar por las comunas, o si es estudiante no puede votar por las comunas, una jerarquización que a mi juicio esto no hace sino, Vladimir, evidenciar todo este tema de discriminación acerca de quebrantamiento del orden desde el punto de vista del principio de la universalidad muy claramente señalado en el artículo 63 de la Constitución. Y de ahí el por qué yo he señalado, Vladimir, lo importante, que el Consejo Nacional Electoral en vísperas de la discusión de estas bases comiciales, bueno, tenemos la posibilidad de regresarlo, como ya yo lo propuse en el Consejo Nacional Electoral. Estas bases comiciales, regresárselos al presidente, a los efectos que haga las modificaciones que estén planteadas o que sea el propio Consejo Nacional Electoral quien haga las modificaciones. Por ejemplo, la sala electoral del TSJ, ¿qué pito toca, por decirlo de manera criolla? Bueno, si estamos hablando de los aspectos del procedimiento electoral, pudiera tener algunas consideraciones al lugar la sala electoral. Si hablamos de aspectos de constitucionalidad, de la interpretación de la sala constitucional, tendría que ser la sala constitucional. ¿Y está planteado elevar alguna consulta a la sala constitucional? Vladimir, todos estos aspectos, todos estos recursos que otorga la legislación, hay que transitarlos, hay que evaluarlos, ver la pertinencia de presentar los mismos y ejercerlos, porque más allá de cuáles sean las respuestas, todos estos son los recursos que nuestro ordenamiento jurídico nos otorga a los venezolanos para manifestar el rechazo, nuestras no consideraciones, no pertinencia sobre estos aspectos del procedimiento a la ANC. Hay aspectos de forma y hay aspectos de fondo. Hay vicios de forma, vicios de constitucionalidad que se han señalado. Claro. En el caso de estas bases, los vicios... Cuando hablamos de los vicios de fondo, estamos hablando desde el punto de vista de los principios constitucionales. Si hablamos de que el artículo 5 de nuestra Constitución señala que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo
y que la ejerce en los medios previstos en la Constitución y la ejerce indirectamente a través del sufragio, y luego el artículo 70 de nuestra Constitución nos señala cuáles son esos medios de participación, y la Asamblea Nacional Constituyente es uno de ellos, Vladimir. Bueno, precisamente no podemos nosotros pretender, y enmarcados dentro del principio de progresividad de los derechos políticos y cuáles son los antecedentes de ese proceso constituyente del 99, ahora adelantar un proceso constituyente sin la participación del pueblo. Hacen de nuestros calzados la marca líder en seguridad. Pisa fuerte, pisa confiado, deja huella. Saga. ¿Quieres rescatar, mejorar y embellecer tus espacios? ¿Qué Grama te da la solución ofreciéndote productos de calidad, grama artificial de bajo mantenimiento, duradera, no tóxica y 100% amigable con el medio ambiente, para brindar la solución perfecta a tus espacios deportivos, recreativos, educativos, comerciales y mucho más? Tu imaginación es el límite. Usa tu tiempo para disfrutarla y no para cuidar de ella. ¿Qué Grama? Representada por distribuidora SK con más de 20 años en el mercado venezolano. Contáctanos a través de Instagram, @quegrama, y al 0212-242-7131. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con el rector Luis Emilio Rondón. Mañana, por cierto, mañana tenemos como invitada a Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. En este caso no cabe aquello de primero las damas, primero vino el caballero. Bueno, tenemos dos preguntas. Una que yo te decía, Luis Emilio, sobre el derecho o no que pueden tener ciudadanos de llamar a no votar en esta constituyente o llamar a votar nulo. Eso es válido. Y la otra pregunta está pero después te la ponemos aquí. Claro, nuestra legislación, Vladimir, no desarrolla todos estos aspectos de cómo materializar un voto nulo consciente en un proceso electoral. Eso es parte de las reformas que tienen que plantearse en la ley procedimental. Sin embargo, en este proceso constituyente, bueno, pudiera ser parte de las discusiones que el Consejo Nacional Electoral tiene que dar a la luz de todas estas circunstancias de cómo garantizar la mayor participación de los sectores, porque inclusive, pudiéramos decir, el hecho de una postura en contra del proceso también es una participación política, Vladimir, y que vale la pena hacer un análisis de cómo pudieran expresarse todas estas posiciones desde el punto de vista formal. Ajá, y el Consejo Nacional Electoral, la directiva del Consejo Nacional Electoral va a recibir, por ejemplo, a la Mesa de la Unidad Democrática y a los otros factores que han manifestado su oposición a esta convocatoria para escuchar sus argumentos. Vladimir, pero es que el Consejo Nacional Electoral está obligado a atender a cualquier venezolano que toque las puertas del Consejo Nacional Electoral. Yo regularmente atiendo a factores políticos de todo el espectro de nuestras de las distintas ideologías, porque es mi deber, Vladimir, conversar, informar, recibir petitorios de los distintos venezolanos que tengan a bien en ese marco de la pluralidad hacerle algún planteamiento al Consejo Nacional Electoral. Recientemente recibía yo en mi oficina a miembros del polo del bloque de la defensa de la Constitución, donde estuvo Annalisa Osorio, Gustavo Márquez, acompañado de un grupo importante de representantes de ese bloque, donde le hicieron al Consejo Nacional Electoral un sinnúmero de solicitudes importantes, distintas organizaciones políticas, de todo el espectro completo de visiones. Además, bueno, recientemente con este proceso de renovación de organizaciones con fines políticos, bueno, es cotidiano, Vladimir, es que precisamente los actores políticos, y tenemos que entenderlo de esa manera, son los clientes recurrentes de lo que en definitiva el Consejo Nacional Electoral tiene como que hacer, pero esa atención a la cual nosotros estamos obligados tiene que estar amparado dentro de los principios constitucionales y el respeto, Vladimir. Hay un tuit pendiente por acá también, vamos a verlo. ¿Qué pasaría? Dios no lo quiera, dice Antonio Briceño, se aprueba la ANC, ¿tienen el derecho de prohibir las elecciones en diciembre? Es que precisamente, y muy oportuna la pregunta del amigo Antonio Briceño, porque refleja, bueno, una situación. El artículo 349 de la Constitución deja muy claro que las decisiones que emanen de la Asamblea Constituyente no pueden ser contrariadas por ningún otro poder público. Me pregunto, ¿qué garantías puede otorgar el Consejo Nacional Electoral en la realización de un proceso electoral una vez instalada la Asamblea Nacional, de llegar a instalarse la Asamblea Nacional Constituyente y de esa instancia emanen instrucciones,
orientadas precisamente a la no realización de un proceso electoral. Todos estos son aspectos, Vladimir, que no nos lleva sino a un profundo debate de qué es lo que queremos desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. ¿Cuál es cómo debemos priorizar todos estos ejercicios de los derechos políticos? En el caso de las elecciones regionales, debieron celebrarse desde el año pasado, Vladimir, por lo que, a mi juicio, deben celebrarse primero que todos estos procesos de la Asamblea Nacional Constituyente, porque es parte de darle la prioridad al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos en el orden que corresponde. Como te digo, el CNE no tiene, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, atribuciones constitucionales, porque el 349 es muy claro en ese sentido. Si de la Asamblea Nacional Constituyente emanan algún tipo de lineamientos distintos a lo que el Consejo Nacional Electoral haya aprobado, bueno, de nada puede contrariar esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Alexander Moreno, el CNE es el único que tiene en sus manos la paz de Venezuela y no precisamente con una Asamblea Nacional Constituyente, dice este ciudadano. Sin duda, es precisamente, yo lo he señalado, el Consejo Nacional Electoral tiene una oportunidad en esta situación, esta coyuntura política difícil que está atravesando los venezolanos, que no es otra que garantizar a través del cumplimiento irrestricto de la Constitución la paz de la República, Vladimir. No, que en definitiva, tú fuiste constituyentista, Vladimir, cuando hablamos de el pacto social, nuestra norma de convivencia, la ley máxima, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando sino precisamente de un cuerpo normativo que nos obligue y nos garantice la convivencia entre nosotros todos los venezolanos. Si esa Carta Magna es producto de un proceso atropellado al margen de la Constitución y respetando los derechos políticos de los venezolanos, en nada va a garantizar la paz de la República, Vladimir. En una situación tan complicada como la que vivimos los venezolanos, lejos de aliviarla y garantizar, como señalan los promotores, como una propuesta para promover diálogo y paz, va sencillamente, Vladimir, bueno, porque es que ya lo tenemos. La propuesta fue presentada desde el 2 de mayo. Desde el 2 de mayo a la fecha se han aliviado las tensiones políticas y se han canalizado dentro del marco de esa iniciativa. Todo lo contrario, Vladimir, porque es que la percepción que tiene el venezolano es que esto es un proceso que es atropellado. Y de ahí el rol fundamental del CNE en garantizar con claridad la Constitución se cumple o no se cumple. Los aspectos de constitucionalidad que están abocados y claramente señalados del artículo 347 en lo adelante. Diosdado Cabello, y esto es otro tema, pero me gustaría tu opinión. Diosdado Cabello dijo que la constituyente va a servir para poner patas para arriba, así lo dijo, a la Fiscalía General de la República. Que es lamentable, Vladimir, que los actores políticos, promotores de la solicitud, desvirtúen un mecanismo, un medio de participación política como la Asamblea Constituyente para hacer señalamientos como ir en contra de, pero ir en contra de la Fiscalía, ir en contra de la Asamblea Nacional, pero es que la Asamblea Nacional Constituyente no es para ir en contra de, todo lo contrario. Yo creo que eso es parte del debate político que se está dando transversalmente en todos los hogares venezolanos. Yo diría, lo que debemos procurar es que una iniciativa como esta sea precisamente para promover. Estrellas en medio de la selva, rodeado de hermosos jardines junto a la réplica del Salto Ángel, gastronomía internacional, salón lounge, spa, mirador con vista 360 grados y te llevamos a los más espectaculares escenarios naturales, Aramerú Lodge, para adentrarse en la grandeza de Canaima y sus maravillas, aramerú.com. Planeando su viaje a Florida. Como siempre, su mejor opción, Doral Rentacar. Llame ya y obtendrá un SIM card de obsequio con la mejor tarifa del mercado. Compruébelo. Increíble. Haga su reservación y, como siempre, sin depósito, sin bloqueo y pago en bolívares. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Ciertas condiciones aplican. 0212-335-7757 www.doralrentacars.com. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con el rector Luis Emilio Rondón. Entiendo que en otro programa simultáneo a la rectora Tania Melo ha dicho que se van a publicar unas normas para la inscripción de los candidatos y para que tienen que ver con todo este tema de las postulaciones, ¿no? Sí, bueno, deben publicarse, pero previo a eso tienen que ser discutidas y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Que mañana van a ser publicadas, entiendo, o pronto van a ser publicadas. Bueno,
Lo cierto, Vladimir, es que primero tienen que ser discutidas, aprobadas por el Consejo Nacional Electoral para luego ordenar su publicación. O sea, discutida en una sesión formal. Bueno, claro, yo soy rector del Poder Electoral, no guayabera en ese sentido. Te digo, tenemos que discutirlo a lo interno, verificar las condiciones, bueno, y luego aprobar el reglamento. ¿El CNE tiene facultades para declarar o pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la constituyente? También ella ha dicho que no es competencia del CNE esto. Pero Vladimir, más allá de pronunciarse formalmente como intérprete de la Constitución, facultad reservada exclusivamente a los sabios de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es sentido común, Vladimir. En el 99, el Poder Electoral, tú lo tienes que recordar como candidato y constituyentista después que fuiste, modificó las bases comiciales precisamente a la luz de garantizar mejores escenarios de participación. Quien se sienta afectado de un acto emanado del Consejo Nacional Electoral, están los recursos para ir en contra de esas actuaciones. La conciencia del Poder Electoral no debe ser otra que garantizar los derechos políticos de los venezolanos en fiel cumplimiento de los principios constitucionales. Si en base a eso hay una interpretación contraria a lo que emana el Consejo Nacional Electoral, bueno, están los recursos que en definitiva se disponen para tal efecto. Vamos a tratar de dar respuestas cortas. ¿Cómo no? Luis Emilio. Luis Sánchez dice por aquí, enmienda o reforma constitucional deben ir a referendo. Ahora, ¿redactar una nueva constitución? No. Bueno, el amigo tiene la claridad del debate de que si para la enmienda, para la reforma, es necesario la participación del pueblo, más para promulgar una nueva constitución. Apalico Hernández, tienes que corregir el nombre, Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Bueno, en la Constitución está sin ningún tipo de adjetivo. Agregarle cualquier adjetivo al proceso constituyente no es sino estar al margen del proceso constituyente. Ajá, por aquí también hay comentarios con respecto al tema del linchamiento de este ciudadano allá en el estado Lara, pero hay también muchos a esto, ¿no? Apego a la Constitución, el ejemplo viene de arriba. Ambiorix, dice por aquí. Jennifer Rodríguez dice, te doy la razón, así como lloran la muerte del militar de Lara, nosotros lloramos la del joven en San Diego por un militar. Bueno, creo que todas las muertes son lamentables. Claro. A ver, Villegas, ¿por qué se realizan las constituyentes antes de las elecciones de gobernadores? Te preguntan por aquí. Bueno, no, es que es precisamente lo que comenté en el bloque anterior, Vladimir, de que en el marco de la jerarquización de los derechos políticos, el organismo venía en deuda o viene en deuda con los venezolanos desde el año pasado con la convocatoria del proceso de las elecciones regionales y deben realizarse con anterioridad al proceso constituyente. Por ahí nos escribió de Lara, de Cumaná, que nos está saludando un cantante que lo llaman Rodillechijo, por allá saludo. Bueno, Matacura dice por aquí un señor que lo llaman así, imagínate tú. Si el CNE está cometiendo un delito con la constituyente, entonces ¿por qué el señor Rondón no renuncia? Vladimir, qué interesante eso, porque es que... Y otra, Bolívar dice, rector, ¿por qué usted cuando está en el CNE en cadena no rompe el protocolo para exigir que se cumpla el 347 como debe ser? Vladimir. Un loco como yo a lo mejor lo hace, pero no sé si tú lo harías. En definitiva, la responsabilidad que yo asumí no es otra que el de el cumplimiento irrestricto del texto constitucional y la promoción de los derechos políticos de los venezolanos. En nada contribuiría, Vladimir. Yo creo que además esa sería la posición más fácil que pudiera asumir quien tenga una responsabilidad pública que al momento de cualquier controversia decir, me voy, renuncio. No, yo creo que es todo lo contrario, Vladimir. Hay que hacer los planteamientos, dejar constancia de las posiciones, garantizar o hacer el esfuerzo para que en definitiva los derechos de los venezolanos sean garantizados en el marco de la Constitución. Aquí hay algunos comentarios que dicen, bueno, comentarios en el Twitter, que este ciudadano que fue ajusticiado allá, que fue linchado allá en el estado Lara, dice Nelson Pérez aquí que la policía se lo llevó golpeado pero vivo y sin balazos. Bueno, según dice Enrique Capriles, bueno, todo eso tiene que investigarse. No, lo que es lamentable, Vladimir, tiene que investigarse todo nosotros en el acontecer diario ya estemos casi que en un parque de guerra anunciando el número de fallecidos, de afectados, de lesionados, precisa y llanamente por no abrir en los tiempos oportunos que el pueblo se expresara adecuadamente a través del mecanismo pacificador del voto, que es una válvula de escape y que contribuye a aliviar todas estas tensiones políticas. Luis Emilio, aquí hay una pregunta que tiene que ver con eso. Alexander Moreno, el único culpable de la situación actual es el CNE al no hacer elecciones vencidas, pero sí una ANC que no es legal. ¿Tiene el CNE responsabilidad política en los hechos que han venido ocurriendo por la no convocatoria de elecciones?
¿Tú crees que es así? Vladimir, sí, te estoy señalando que parte que en este momento de conflictividad tan importante que tiene el país, las instituciones están obligadas, Vladimir, a dar un paso adelante en el cumplimiento irrestricto de la Constitución, abrir la posibilidad desde el Poder Electoral, que además es su competencia exclusiva de garantizar el ejercicio del voto como un instrumento pacificador, bueno, en mucho contribuiría en aliviar la tensión política de los venezolanos, un proceso electoral confiable, transparente, en garantía de cada una de las fases que nuestra legislación nos señala para que los venezolanos puedan expresarse fielmente. ¿Te sientes rodeado en el directorio del CNE de rectoras imparciales, sí o no? Vladimir, es que, como te digo, la pluralidad de visiones dentro del poder electoral está presente, y lo que en este caso es fundamental no es otro que de los debates que demos dentro del poder electoral esté siempre como norma, como norte, el